Estoy tocando una serie que la he titulado El Reino de Dios. Diga conmigo eso, el Reino de Dios. Y hoy voy a dar continuidad a los temas que he venido hablando acerca del Reino de Dios. Y quiero tocar un tema que lo voy a titular Reconociendo la autoridad del Rey. Vamos a orar por la palabra. Señor, bendice tu palabra en esta mañana, que seas tú hablando a nuestro corazón, a nuestras vidas, a nuestro ser, que sea la palabra revelada a nuestro espíritu y que transforme nuestra vida, Señor. Háblame, dígale eso al Señor, háblame en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este término, el reino de Dios, usted lo va a encontrar en diferentes ocasiones en la Biblia. Y eso nos crea una incógnita. ¿Y qué es el reino de Dios? Y creo de que esto nos lleva a entender de que el ser cristiano no se trata de yo adherirme a una religión, sino más bien ser parte de un reino, donde la Biblia dice que somos hijos de Dios, pero el apóstol Pablo usa un calificativo interesante. Él dice que somos ciudadanos. Él decía, mi ciudadanía está en los cielos, hablando de que el reino de los cielos es un gobierno donde usted y yo, al recibir a Cristo en nuestro corazón, entramos a ser parte de ese gobierno. Recuerdo, hace un tiempo salió una publicidad donde decía que estaban esperando que se fueran personas a vivir en Canadá, allá en América del Norte, y que si había gente que quería irse, lo podía hacer con sus hijos, su familia, porque allá estaban dando trabajo. Si usted llegaba, entonces le daban papeles. Pues eso decía esa publicidad. Decía, bueno, allá le van a contratar, le van a dar un buen salario, allá le van a ayudar con el estudio de sus hijos, le van a ayudar con la universidad, le van a ayudar con la vivienda, le van a dar subsidios para estudio universitario. Bueno, mejor dicho, si se queda sin empleo, entonces le dan unos subsidios por determinado tiempo. Y algunos se emocionaron con eso. Yo quiero esos beneficios, y se trasladaron a ese lugar. Pero al llegar a ese lugar se dieron cuenta que no solamente estaban en ese lugar para recibir beneficios, sino para adaptarse a una nueva cultura, para adaptarse a una constitución, para adaptarse a unas leyes, para adaptarse a una autoridad en ese lugar. Cuando nosotros miramos cómo funciona un reino terrenal, nos puede dar un poco de idea de lo que significa el reino de Dios. El reino de Dios no es sencillamente una frase bíblica o religiosa, sino que tenemos que entender el reino de Dios como un gobierno donde hay un rey. Por eso en diferentes ocasiones se dice que Jesucristo es el Señor, que Dios es el Rey de Reyes, que Él es el gobernante. En el libro de Romanos, en el capítulo 13, versículo 1, dice la Biblia: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, el rey representa una autoridad que yo estoy llamado a obedecer. Hay beneficios, por supuesto. Imagínese, cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, creo que el principal beneficio es que usted y yo tenemos nuestro nombre inscrito en el libro allá del cielo, donde somos salvos por gracia, por misericordia de Dios.
pero Dios también nos promete bendición. Cuando leemos la palabra nos encontramos con miles de promesas para el cristiano, de protección, de sanidad, de liberación, de bendición para su familia, para su casa, para sus generaciones, porque Él es un Dios bueno, Él es un Dios bondadoso. Pero de igual forma, como hay beneficios, hay deberes. Como hay privilegios, hay demandas. Y la vida cristiana consiste en yo entrar bajo un gobernador donde hay una autoridad y yo soy su hijo, su hija, y tengo que tener un corazón para él. Mire que la Biblia habla de cómo se derrumbó el lucero de la mañana. Hay dos textos bíblicos donde los estudiosos de la palabra encuentran el origen de la caída de Satanás. Porque la Biblia muestra que Satanás antes era un ángel, un lucero de la mañana que ocupaba un lugar importantísimo en el cielo. Le quiero leer Isaías capítulo 14, versículo 12 y ver lo que pasó con él. Dice la Biblia: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mire lo que hay en el corazón de ese ángel. Seré semejante al Altísimo. Verso 15: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahora vayámonos a Ezequiel capítulo 28, verso 14 al 17. Dice la Biblia: tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón. A causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría. A causa de tu esplendor yo te arrojaré. ¿Qué pasó? Según lo muestra la palabra, él disfrutaba de privilegios, pero no se quería someter a la autoridad, quería igualar a la autoridad. Y hermano, ofender la autoridad de Dios es una rebelión que es mucho más grave que ofender su santidad. Una persona puede pecar y no ser desechado por Dios, pero cuando hay rebelión en el corazón del hombre, eso va mucho más allá, y esto puede hacer de que Dios se canse, porque la actitud de rebelión tiene que ver con quebrantar un principio espiritual. Por lo tanto, si usted y yo queremos seguir y servir a Dios, debemos de limpiarnos del principio de Satanás, que es la rebeldía. Hay una anarquía. ¿Conoce esa palabra? Anarquía. Anarquía es que cada quien quiere hacer lo que quiere. Y el lucero de la mañana pretendía estar en una posición de privilegio, liderándose él mismo, haciendo lo que quería y creyéndose semejante a Dios. Y en medio de esa rebelión fue desechado. Cuando miramos la Biblia nos encontramos con varios personajes que nos hablan de esos principios de los cuales tenemos que aprender para no repetir. Uno de ellos fue el rey Saúl. Usted recordará aquella historia del Antiguo Testamento donde Dios quiere poner al primer rey de Israel, el primero. Y Dios toma a un jovencito, porque Saúl no llega a ser rey por mérito propio,
porque venía de una familia política o porque hizo una campaña y entre la democracia de Israel lo eligieron. No fue así. Dios lo buscó. Usó al profeta Samuel para ungirlo. Luego lo puso delante del pueblo y lo bendijo y la gente lo aceptó. Ahora Saúl es rey. Pasa de ser un cualquiera a ser un gobernante. Pasa de ser una persona en el anonimato a ser una persona importante. Ahora tiene un ejército, tiene un trono, tiene potestad, tiene dominio. Dios comienza a respaldarlo. Pero hay un error gravísimo en la vida de Saúl. Que ese error usted y yo tenemos que cogerlo con lupa y evaluar nuestras vidas para que nunca se encuentre en nuestro corazón. Y fue el error de la rebeldía. Un día Dios le dice a Saúl que vaya y destruya a los amalecitas, un pueblo que era enemigo de Israel, y Dios le da unas directrices claras: vas a hacer esto, vas a aniquilar a las personas, al rey, los animales mueren. Pero él fue, aniquiló a sus enemigos, pero a él no le pareció mal dejar al rey vivo, algunos niños, los animales gordos. No, pues esto llevémonoslo para Israel, y lo metió allá y lo guardó. Entonces ahora aparece el profeta Samuel y lo confronta. Y cuando lo confronta, lo que hace Saúl es justificar. Cuando miramos la diferencia entre Saúl y David, vemos a dos personajes en un tiempo contemporáneo. Vemos a un Saúl que fue desechado cuando pecó. Vemos a un David que aún en medio de su gravedad del pecado, porque fue adulterio, homicidio, encubrimiento, Dios no lo desechó. Y ahí es cuando es más grave transgredir un principio espiritual, que es la rebeldía, a manifestar un área débil en nuestras vidas que se puede llamar pecado. La gran diferencia entre Saúl y David es que aunque David pecó, cuando el profeta Natán lo confrontó, él cayó de rodillas reconociendo, porque aunque David pecó, no era rebelde. Pero cuando Samuel confrontó a Saúl, Saúl se enalteció, se puso bravo y respondió, porque detrás de su error había rebeldía. Y mire lo que dice primera de Samuel 13:14, cuando Dios le habla a Saúl. Dice la palabra: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Todo lo que tenía Saúl era por la bondad de Dios, y ahora en la bendición se enalteció. Y yo creo que usted y yo tenemos que revisar eso, porque todo lo que hoy tenemos es por su gracia, por su misericordia. Si usted hoy ya tiene un carro parqueado afuera en el parqueadero, qué bueno, pero ese carro usted lo recibió por gracia de Dios, por la misericordia. Si hoy usted disfruta de una familia, si hoy disfruta de un privilegio económico, de una posición, de un liderazgo, hermano, entendamos quiénes somos, quién es Él. La Biblia dice que somos hechura suya, obra de sus manos. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores, el que manda, el gran jefe. Y parece ser que Samuel, el profeta, se entristece porque Dios le ha dicho a Saúl: te deseché. Mire, la misma palabra que usa con el diablo la usa con Saúl: te deseché. Wow, esa palabra es muy fuerte. Pero la Biblia dice ahí en primera de Samuel 16: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Y tremendo, porque cuando Dios desecha a Saúl, quita su favor. Ahora Saúl va solo, y el final de Saúl es terrible. Se termina suicidando, termina muy mal, maldiciendo su casa. Y la Biblia explica
el por qué Dios actúa así. Primera de Samuel 15:23 dice la Biblia, porque como pecado de adivinación. ¿Quién es el adivino? El brujo. Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mira estas dos palabras que dice el texto, rebelión y obstinación. Y pareciera ser de que esas dos palabras tienen que ver mucho con nuestra naturaleza caída, con una mentalidad de anarquía, con un corazón de rebeldes. Y a pesar de que llegamos a Dios, pareciera ser de que algunos pretenden hasta usar a Dios, volver a Dios un súbdito. Y allí es donde debemos de tener claridad de lo que significa tener a Dios. Todo reino, autoridad y gloria le pertenecen a Dios. ¿Cómo podremos establecer el reino de Dios en la tierra si nosotros mismos no nos sometemos a ese reino? Para traer el reino de Dios debemos primero someternos al rey. No podemos pretender volver a Dios un súbdito, o menos aún volvernos consejeros de Dios. Es entender nuestra posición en el reino. Somos hijos, sí, pero Él es el papá. En la Biblia se habla también de un ejemplo positivo de lo que significa someterse al rey, y es Saulo de Tarso. Saulo de Tarso fue quien después se llegó a llamar Pablo. Dice la Biblia de que él era un hombre religioso, un hombre preparado, un hombre autosuficiente, un hombre con su criterio propio. De hecho, era aborrecedor del evangelio, perseguía a los cristianos. Un día consigue cartas, permisos para ir a Damasco a cerrar iglesias, ministerios, y el hombre está en lo suyo, gobernándose a sí mismo. Pero dice que cuando va rumbo a Damasco, en un momento el cielo se abre, cae un destello y ¡pum! El hombre cae al piso. Y hay una voz en el cielo que le dice: yo soy Jesús. En ese momento Pablo vive una experiencia de sometimiento, porque en ese momento Pablo tiene un encuentro con la autoridad de Dios. Por eso, para nosotros entender la autoridad se requiere revelación. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? Y eso nos lleva a tener confianza y obediencia, porque cuando usted sabe quién es Él realmente, usted no tiene problema con someterse. Cuando usted tiene revelación del Rey, no tiene problema con someterse a la autoridad. Por eso Pablo más adelante se hace llamar a sí mismo esclavo de Cristo. Y esa palabra es fuerte, esclavo. Un esclavo no tiene voluntad propia. Y así se hace llamar Pablo a sí mismo: yo soy un esclavo de Cristo, dándole lugar al gobierno de Dios sobre su vida. Y se lo digo porque no solamente se requiere que queramos buscar de Dios, se requiere que cedamos nuestros derechos a Él y nos dejemos gobernar por Él. No podemos pretender decir yo soy cristiano si llevo una vida en rebeldía y pecado. Y por supuesto, cuando nos tocan el ego, no, nos duele. El otro día yo le decía a una persona, estaba hablando con alguien, era un empresario, y le decía: mira, la Biblia dice que nos humillemos delante de Dios. Y cuando esa persona me dijo: humillarme yo creo que Dios no dice eso. A ver, ¿dónde lo dice? Sí, la Biblia dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, porque humillación tiene que ver con agachar la cabeza. Humillación tiene que ver con rendirnos, quebranto, ceder nuestros derechos. Y allí es cuando el texto dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Dios en su tiempo
os exalte. Para que haya exaltación, primero tiene que haber humillación. Y el problema hoy en día es el culto al yo. Porque el ser humano, en su libre albedrío, en su capacidad, en sus dones, en sus experiencias, en lo recibido, se cree el super yo soy. Ahí surge la palabra humanismo. Porque el humanismo lo que hace es poner al hombre en el corazón, gobernando. Yo soy, no es él, es yo soy, yo puedo, yo soy capaz. Y cuando nos dicen, tú puedes, tú lo vas a lograr, tú tienes todo para, nos gusta, nos alimenta el ego. Claro, yo puedo. Pero cuando se aparece el Rey de Gloria y te dice, hey, humíllate. Ahí es cuando, ¿cómo así? No contaba con eso. Antes de seguir a Dios debemos ser derrocados por su autoridad. Para que se manifieste la autoridad debe de haber sumisión, y para que haya sumisión debe de haber muerte al yo. Por eso el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Por eso Jesús confrontó a la multitud y les dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Por eso la Biblia enseña que para que la semilla de trigo caiga al piso y dé fruto, tiene que morir. Y allí es donde entendemos lo que significa tener a Dios. Yo no puedo pretender decir yo soy un buen ciudadano de Colombia y me la paso infringiendo las leyes. Si yo quiero ser un buen ciudadano del reino de Dios es porque me he sometido a la autoridad. Ahora, ¿cómo expresamos si hay rebelión en nosotros? Con el pecado. El pecado es un síntoma de la rebelión. Porque el pecado es infringir las leyes de Dios. Y hay gente que pretende seguir a Dios, servir a Dios, pero en su corazón hay rebelión. Y cuando eso pasa, el diablo se burla. Porque cuando uno peca contra la autoridad de Dios, peca contra Dios mismo. Y allí es donde tenemos que revisar nuestro corazón, porque yo me encuentro con personas que dicen amar a Dios, pero no hacen caso. No se someten al Rey. El derrocar la voluntad de Dios es derrocar al Rey. Eso es rebeldía. Yo creo que Dios debe tener misericordia de nosotros y que nos libre de la rebelión, porque no podemos pretender seguir a Dios bajo el principio satánico de rebelión. ¿Cuánta cantidad de cristianos van a una iglesia, pero en ellos opera el espíritu de rebeldía? Y eso uno lo vive y lo experimenta con las personas. Yo he tenido personas que han venido a consejería, a mi oficina. Pastor, estamos atravesando un problema, por favor aconséjenos. Y nuestra tarea como pastores no es dar nuestra opinión. Mi tarea como pastor es mostrarle la palabra, la Biblia, lo que Dios dice. Y parece ser de que para muchos lo que Dios dice es una opinión más. No es una directriz, es una opinión más. Ojo con eso, porque puede haber rebeldía. Y yo he tenido personas que han salido de mi oficina bravos conmigo. Duran un mes en la iglesia y se van. Y yo les digo a ellos, no se enoje conmigo, yo no tengo nada que ver, enójese con Dios, con la palabra. En estos días me estoy leyendo el libro de Jonás. Y es tremendo porque Dios llama a Jonás. Sabe que Jonás era un profeta, un hombre de Dios, con un ministerio. Y Dios le dice, te necesito en Nínive, ve a predicar para que se arrepienta esa nación de su pecado. Pero Nínive era un lugar que Jonás no quería. De hecho, a Jonás le caían mal los de Nínive. Él los conocía, eran enemigos de Israel, eran pecadores. Y entonces Jonás dice, pues Dios, en esto no nos pusimos de acuerdo. O sea, tú quieres una cosa, yo pienso otra. Así es que qué pena, Dios,
Lo demás te lo acepto, pero hasta ahí llegamos, Dios. Y va y compra un ticket, se sube a un barco. Yo me voy para Tarsi. Y se sube a otro barco. Y allá en ese barco tiene problemas. Lo terminan tirando al mar. ¿Recuerda usted? Termina en la boca de un pez. Por allá en medio de la parte interior de ese pescado, de las espinas, comienza a reflexionar. Ay, sí, Señor, si no, tú tenías razón, tú eres el rey, tú eres el rey. No, yo voy a hacer caso, Dios, me arrepiento. Mire, Jonás demuestra algo. Pecó, pero no era rebelde. Porque el que peca y Dios lo confronta y no tiene corazón rebelde, se arrepiente. Pero el que tiene corazón rebelde es obstinado. Escuche esto. Dios no te mide por tu pecado, Dios te mide por tu corazón. Y Jonás se arrepiente y entonces el pez va y lo vomita. ¿Sabe dónde lo vomitó? En las playas de Nínive. ¡Pum! Ahí cae todo meloso. Señora, ¿para dónde es que es? Para Nínive. Ay, bueno, Señor, bueno, para Nínive, nos vamos para Nínive. Yo creo que una vez más Jonás dijo: ay, ahora entiendo quién es el que manda. Pero yo me encuentro con cristianos que ya están subidos en un avión rumbo a Chile. Señor, bendice este viaje, que todo me salga bien. Veo al otro ahí ennoviado, me voy a casar. Señor, bendice este matrimonio. El otro metiéndose en el negocio con socios impíos, lo que sea. Señor, bendice. Y Dios dice: ¿y quién lo mandó a irse? ¿Quién lo mandó a meterse en eso? ¿Quién le dijo que se ennoviara? Diga conmigo: ay, ay, ay. Dios quiere sacar todo vestigio de rebeldía en nuestro corazón y entender que si Él es el Señor de señores, yo obedezco su palabra, hago su voluntad, quiero vivir para Él y voy a hacer caso. Denle un fuerte aplauso al Señor. Cuando miramos la historia de Adán y Eva, es tremendo porque Dios pone a Adán en el huerto del Edén a disfrutar de privilegios. Dios era la autoridad sobre Adán y Dios le delega la autoridad a Adán para gobernar sobre el resto de cosas. Nosotros, como siervos de Dios, funcionamos en la tierra bajo una autoridad delegada, no una autoridad sustituida. Adán no estaba para mandarse solo, estaba para acatar la voluntad del rey. No comes de eso, haga caso. Y gobierna, porque cuando usted está bajo autoridad, tiene autoridad. Por eso me encuentro con muchos cristianos sin autoridad. Le da miedo hacer guerra espiritual, mantiene amedrentado, temeroso. Y ahora, estudiando esta palabra, verdad, ahora entiendo por qué hay cristianos sin autoridad, porque no están bajo autoridad. Pero cuando usted se mete en la autoridad de Dios, usted recibe autoridad del reino. Y cuando Adán y Eva son bendecidos por Dios, Dios les da autoridad. Dios puso todas las cosas creadas bajo la autoridad de Adán, pero Adán estaba bajo la autoridad de Dios. ¿Cuál fue el problema? Se le aparece el engañador. ¿Y sabe cuál es la propuesta del diablo a Eva? Si quieres ser igual a Dios. Hermano, cuando usted escucha esas voces y pretende eso, se mete en un grave problema. Si quieres ser, es más, le dice: si comes del fruto, serás igual a Dios. Léalo en el Génesis. Serás igual a Dios. ¿Cuál es el grave pecado? De que ellos quisieron ser igual a Dios. Dios ve ese corazón de rebeldía y dice: hasta aquí. ¿Quieres gobernarte a ti mismo? Listo, salte de mi bendición. Y lo expulsó. Dice que fueron expulsados del huerto del Edén.
Ahora válgase solo y valiéndose solo el hombre se destruyó. Hermano, es el momento de nosotros dejarnos gobernar por Dios. Entender que Dios sabe más que nosotros y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Gloria al Señor. ¿Qué debemos hacer entonces frente a esto? ¿Y a qué le invito yo en este día? En primer lugar, tengamos un espíritu de obediencia. Nadie puede seguir a Dios, servir en el reino y seguir con un espíritu de anarquía. Le voy a repetir eso. Nadie puede seguir a Dios y servir en el reino con un espíritu de anarquía. Desde la caída de Adán, el mundo está bajo el desorden. Por eso el mundo es un caos. Mire la sociedad hoy en día, el desorden, porque cada quien cuando quiera hacer lo que quiera genera desorden. Y allí es donde necesitamos tener un encuentro con el reino de Dios. Pero tener un encuentro con el reino es tener un encuentro con la autoridad de Dios. Entrar en contacto con la autoridad de Dios es tener un encuentro con Dios mismo. Qué bueno es recibir a Jesús en el corazón. Ven y sálvame. Pero Jesús es rey. Él no es un siervo, Él es un amo. Él viene a gobernar, no para que lo manipulemos. Y algo que necesitamos es recuperar la obediencia, la sensibilidad a la palabra. No sacamos nada con venir a una iglesia, a disfrutar a Dios, pero tener un corazón rebelde. Ahora, ¿cómo conozco a Dios? A través de la palabra. ¿Qué dice la Biblia referente a mí? Y cuando nos metemos en la palabra, Dios me dice lo que yo tengo que hacer. Pero para eso necesitamos tener un corazón obediente. Proverbios capítulo 23, versículo 23. Capítulo 23, verso 26. Dice la Biblia: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de corazón, se refiere al alma. Y en el alma está la voluntad. Le está diciendo: entrégame tus derechos. Entrégame tu voluntad. Y a partir de este momento vas a mirar a través de mi voluntad. Eso se llama morir. Eso me lleva a una confrontación con el yo y entender que yo no vengo al reino a hacer mi voluntad, sino que se haga su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. En segundo lugar, ¿qué tenemos que hacer? Sometámonos a Dios y su autoridad. Yo no sé, y no me responda, pero ¿usted estaría dispuesto a someterse a Dios? ¿Qué implica eso? Hacer lo que Dios le dice que usted debe de hacer. Sal de tu tierra y vete a otro lugar. Abraham salió. Aún el mismo Jesús en el Getsemaní: Señor, si es posible, hazlo de otra. No, es así, la cruz, ve, y por obediencia fue. Es duro, pero allí es cuando comienza a operar el reino. Eso va más allá de lo que diga el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. No se trata de estar bajo la ley o bajo la gracia, sino de hacer la voluntad de Dios. Es entender que obedecer es mejor que los sacrificios. Es entender que es un principio básico que consiste en hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios establece su reino en la esfera de la entera obediencia.
¿Dónde se establece el reino de Dios? Donde se hace su voluntad. Si yo quiero que el reino venga, tengo que acatar al rey. Si quiero que el reino vaya a mi casa, entonces en mi casa vamos a vivir conforme a la palabra. Por eso conocer la voluntad de Dios y obedecerla es someterme a la voluntad de Él. Y allí es donde el evangelio no solamente me llama a creer, sino también a obedecer. ¿Obedecer qué? La voluntad de Dios. Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso lo dijo Jesús. Tú no eres cristiano por lo que dices, sino por tu obediencia. Y lo dice claramente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará ¿a dónde? Al reino. Si tú quieres tener una vida de reino, un ministerio de reino, una economía de reino, una familia de reino, entonces para yo tener una vida de reino tengo que someterme al rey. Dígame amén, es que están muy callados. Y sabe que esta palabra de Jesús la dice en un contexto. Si usted lee esa porción, el título es Nunca os conocí. Hablando de cuando Jesús ya está en el cielo y va a llegar mucha gente a tocar la puerta del cielo. Y cuando Dios comience a apartar las cabras de los cabritos, entonces, Señor, pero yo fui a la iglesia. Señor, pero yo estuve en un encuentro. Señor, pero yo hasta serví. Y Dios, yo a usted no lo conozco. Es que no era ir a la iglesia, era establecer mi gobierno en tu vida. Y quiero decir algo que es fuerte y que te confronte para bien. Tú no eres cristiano por estar aquí. Tú eres cristiano porque Cristo está ocupando el centro de tu vida y Él es Señor. Y en tercer lugar, si me puede acompañar el pianista, por favor. En tercer lugar, ejerzamos la autoridad delegada. Pasa algo cuando usted se encuentra bajo autoridad. ¿Sabe qué pasa cuando usted se encuentra bajo autoridad? Usted recibe autoridad. Y recibir autoridad en el reino es una asignación de poder, de unción, de conquista, de avance y de victoria. El infierno te retrocede. Los demonios no pueden tocarte. Tus enemigos caen delante de ti. Mire, cuando Jesús resucitó, se apareció a sus discípulos. Lucas 10:19. Mire lo que le dijo Jesús a los discípulos: tengan la seguridad de que les he dado autoridad de aplastar escorpiones y serpientes y autoridad sobre todo el poder del enemigo. Nada les hará daño. ¿Cuántos de ustedes quieren tener autoridad? Hermano, usted y yo no estamos en esta tierra para vivir como víctimas. No estamos para vivir como perdedores. No estamos para vivir bajo el sometimiento de lo que el diablo quiso para nuestra familia, repitiendo los mismos errores, las mismas maldiciones. No estamos para vivir raspando la olla, en escasez, en miseria, en esclavitud, adicto a un vicio. Dice la Biblia que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Si Él es rey, tú eres un príncipe. Si Él es rey, tú eres una princesa. Y lo eres con autoridad. Por eso Pablo decía: todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba bajo autoridad. Cuando estás bajo autoridad, la autoridad del reino recae sobre ti. Y tú te comienzas a mover en la autoridad de Dios. Milagros, señales,
prodigios, sanidades, activación de los dones. Tu mente cambia. Eres un funcionario del Rey. Eres un portador de la presencia de Dios. Rama fructífera. ¿Por qué? Porque Dios es mi Señor. Cuando tú miras la historia final de David y Saúl, las dos historias son muy diferentes. Los dos pecaron, pero David se arrepintió. David termina en el trono, su hijo sucediéndolo en el trono. Saúl termina suicidándose y destruyendo sus generaciones. Yo creo que algo que tenemos que hacer hoy, y se lo digo con amor, es destruyamos el culto al yo. Usted y yo somos muy valiosos, sí. Somos hechura de Dios, pero somos valiosos porque Él nos hace valiosos. Y cuando llegamos al reino de Dios, Dios te recibe como llegas. ¿Cómo llega? Su pasado, sus errores, sus debilidades, sus pecados. Listo, mi hijo, bienvenido al reino. Ay, que caí. A ver, levántese, levántese. Vamos para adelante. Vamos a trabajar en esta área, en esta. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es retornarte a su plan original, donde fuimos creados a imagen suya. Y Jesucristo vino y nos trazó un modelo de vida para que nosotros lo imitemos y nos parezcamos a Dios. ¿Por qué? Porque hijo de tigre sale. Si usted es un hijo de Dios, usted se tiene que parecer a Dios. Usted no puede ser un hijo de Dios y aquí en la tierra se parece al diablo. Imagínese. Maneja como un hijo de Dios o como un hijo del diablo. Se comporta, habla, reacciona. Usted y yo estamos llamados a reflejar la naturaleza del Rey, porque somos hijos de Dios. Y si yo soy hijo de Dios, me parezco a mi papá. Aleluya. Dale fuerte ese aplauso al Señor.